Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy te quiero enseñar cómo hacer rejillas como esta de chulas con el mínimo esfuerzo. Vais a ver que es un proceso súper sencillo en el que no es necesario conocer en profundidad diseño en 3D para conseguir tener estos resultados. De hecho, es algo que incluso puedes hacer mezclando piezas que te descargues de internet para generar justo este resultado. Así que si tienes algún proyecto en mente en el que quieres aplicar alguna rejilla y darle tu toque personal con un logotipo, quédate, que empezamos. Vale, pues vamos a ver qué fácil es hacer la pieza que nos va a generar esa salida que acabamos de ver en Plus Slicer. En primer lugar, seleccionamos la forma en la que queremos hacer nuestra rejilla, que puede ser cuadrada, rectangular, circular. Yo en este caso lo voy a hacer circular. El programa de diseño podéis utilizar el que vosotros queráis. Yo estoy utilizando Autodesk Inventor, que es el que utilizo normalmente para hacer todas las piezas, pero podéis utilizar cualquiera porque el procedimiento es el mismo. Si sabéis hacer cualquier tipo de diseño es súper sencillo, como vais a ver. Cualquiera de ellos nos va a generar el STL que luego vamos a modificar en Plus Slicer para generar esa rejilla tan ancho. Entonces, en este caso, voy a empezar por dibujar un círculo, porque la rejilla la voy a hacer en una forma circular. En este caso, pues le voy a dar un tamaño aleatorio, como por ejemplo 100 milímetros de diámetro, para que quede más o menos grande. El espesor, en principio, da igual el espesor que elijáis. Normalmente, si es para una rejilla, no necesariamente necesita tener un espesor demasiado grande. A lo mejor con 2 milímetros, 3 milímetros será suficiente. Yo en este caso elijo 2 milímetros y ya tengo la forma base de la rejilla, que en este caso es un círculo. El siguiente paso será estampar el logotipo o la imagen que queremos superponer, en caso de querer superponer alguna. No es necesario superponer siempre una imagen o un logotipo. En este caso, pues lo voy a hacer para darle un toque personal a esta rejilla. Podéis poner vuestro nombre, podéis poner el logotipo que queráis, o simplemente una forma, o directamente, como ya os digo, nada, no es necesario que pongáis nada. Esto generaría una rejilla totalmente plana. Pero bueno, en este caso voy a estampar un logotipo. Entonces el logotipo que voy a estampar es un logotipo de una hoja, y una vez insertado el logotipo, he insertado la imagen para hacer una calcomanía, para poderla dibujar mejor. Y ahora pasamos a dibujarla. Yo normalmente para dibujar este tipo de objetos lo que utilizo es un conjunto de líneas rectas y splines de interpolación para hacer todo este dibujo y luego hacer la extrusión que corresponde. Perfecto, y una vez que tenemos ya marcado lo que es el dibujo, terminamos y hacemos una extrusión. Y esta extrusión, en este caso, la voy a hacer hacia el lado contrario, es decir, se va a superponer. Para poderla diferenciar, porque si no se me va a fusionar con esto, le voy a hacer que me cree un nuevo sólido, de forma que quede la hoja insertada dentro de este propio redondel. Otra opción hubiese sido hacer la hoja en una pieza totalmente aparte. Es decir, por un lado tendríamos el círculo y por otro lado tendríamos la hoja, pero teniendo en cuenta que el sistema de coordenadas, es decir, el centro donde he dibujado el círculo y la hoja, está en el mismo sitio. Es decir, si yo quiero que la hoja quede centrada en el círculo, la hoja la tengo que dibujar con el punto 00 en el centro y el círculo con el centro también en el punto 00, para que luego en Pulse Slicer sea más fácil centrarla. Aunque esto no es obligatorio, luego nos facilita a la hora de colocar la hoja en la posición correcta dentro de Pulse Slicer. Con esto aceptamos y ya tendríamos nuestro conjunto de dos piezas, por un lado el círculo y por otro lado el logotipo que queremos remarcar en el centro. Ahora solo tenemos que generar los STLs de estos archivos y nos vamos a Pulse Slicer. Bien, y ahora una vez que estamos en Pulse Slicer, directamente lo que tenemos que hacer es seleccionar los dos STLs que yo los he exportado por separado. Por un lado el redondel, es decir, el círculo completo, y por otro lado la hoja. Pero ambos estaban diseñados con el mismo origen de coordenadas, digamos, uno superpuesto al otro. Cuando yo los arrastro dentro del Prusa Slicer, me sale una advertencia indicando que se han cargado varios objetos para una impresora de varios materiales. Es decir, el programa detecta que en mi caso tengo más de un extrusor y he cargado varias piezas a la vez y me pregunta si quiero que la impresión sea multimaterial. Es decir, que todos los archivos forman parte de una única pieza que se va a imprimir en varios colores. En mi caso no es así, porque independientemente de si tengo una impresora con múltiples extrusores o un solo extrusor, yo quiero que toda la rejilla salga del mismo color, con el mismo material. Por tanto, en mi caso le digo que no y ya está. Los tenemos aquí. Inicialmente no se ven porque quedan superpuestos, pero ya veis que se han cargado los dos, uno justo en el centro del otro. Ahora lo que tenemos que hacer es, básicamente, aplicarle un relleno a uno que sea bonito y otro relleno diferente al otro y eliminar las capas tanto superior como inferior.
Pero estos ajustes los tenemos que aplicar de manera diferente. No vale con venir a la parte de configuración de impresora y quitar, por ejemplo, las capas sólidas, tanto superiores como inferiores, porque si hacemos esto, va a afectar a todas las piezas que tengamos en la base de impresión. Por tanto, tenemos que hacer uso de los modificadores, que ya hemos explicado en vídeos anteriores. Para ello, pulsamos con el botón derecho sobre la pieza base, digamos, sobre el redondel, y a este le tenemos que quitar la parte superior y la inferior, por lo que seleccionamos uno de capas y perímetros. Ahora veis que dentro de la pieza de redondel tenemos un modificador especial para capas y perímetros, donde podemos modificar estos ajustes de aquí abajo. Capas sólidas inferiores, la altura de capa, el número de perímetros y las capas sólidas superiores. En este caso, yo quiero que tenga 0 capas sólidas inferiores y 0 capas sólidas superiores. Además de esto, quiero también que el patrón de relleno sea diferente. En este caso, el patrón de relleno sí que lo podemos modificar desde parte de configuración de impresora, relleno, y aquí podemos elegir el que nosotros queramos, como por ejemplo un panal de abeja. Una vez seleccionado esto, patrón de relleno y los modificadores de capas y perímetros solo para la base de la rejilla, en la que no queremos que tenga ninguna capa superior y ninguna capa inferior, laminamos y es posible que nos llevemos esta sorpresa. Es decir, que de la parte del redondel donde tenía que salir la rejilla no salga absolutamente nada, simplemente el perímetro exterior con la hoja en el medio. Diréis, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi rejilla, no? ¿Dónde está ese relleno en panal de abeja que es el que vamos a utilizar para la rejilla? Bien, si os pasa esto, seguramente es porque tenéis la opción marcada de solo rellenar cuando sea necesario. Y en el momento que quitamos la capa superior, ya no es necesario rellenar, porque el relleno se supone que es para darle un poco de estructura, de soporte a esas capas que se meten hacia el interior de la pieza. Por tanto, tenemos que desmarcar esta opción, si la tenéis marcada. Desmarcando esa opción y volviendo a laminar, ahora ya vemos que sale toda la rejilla dibujada como tenía que ser. Y en el medio incrustada la hoja con el logotipo que le hemos puesto. En este caso a la hoja no es necesario aplicarle ningún tipo de modificador porque queremos que salga tal cual, rellena, maciza, con las capas superiores e inferiores. Si luego bajamos vemos que va a tener el mismo patrón que tiene la rejilla. Lo único que en este caso va a ser muy leve porque solamente aplicaría en estas capas, en esta y en esta. Y luego cerraría la hoja. Esta sería la forma más fácil de obtener este resultado. No obstante, presenta varios problemas que os voy a enseñar. El primero es que si os habéis fijado antes, la parte de relleno y la parte sólida de la hoja quedan superpuestas. Es decir, en esta capa, en esta parte debería imprimirse solo la hoja y no el relleno de la otra pieza. Pero si vemos la animación de extrusión, vemos que mete el relleno dentro de la hoja y luego dibuja sobre el relleno que ya ha dibujado previamente. Es decir, estos son capas que ya había depositado al hacer el relleno y luego vuelve a pasar sobre ellas. Esto puede causar varios problemas, porque al final el extrusor no deja de pasar por zonas por las que ya ha pasado y ha depositado material. Y al final pueden dar problemas como que se enganche en las propias líneas del relleno que ya ha dejado, o que al cerrar esta capa y al hacerla rellena, se marquen demasiado estas capas que tenían la rejilla debajo y al final quede con este relieve en el propio logotipo. Esto sucede porque las dos piezas son independientes, son diferentes, digamos. Por un lado tenemos la hoja y por otro lado tenemos el redondel. Yo los puedo separar y los puedo mover de manera independiente en la base de impresión, aunque al cargarlos se me cargaron ya en la posición inicial o en la posición que yo quería que estuviesen, no dejan de ser dos piezas totalmente independientes, pero que además están solapadas, una dentro de la otra. Si yo hubiese aceptado este mensaje que me salía inicialmente, ahora me salen como que una sale con un extrusor y la otra sale con otro extrusor totalmente diferente. Pero realmente yo solo tengo una pieza que es redondel. Ahora mismo yo no puedo separarlas ni seleccionar una sin la otra como hacía anteriormente. Pero aquí sí que las puedo seleccionar dentro de lo que es cada una de las piezas que conforman mi base principal o mi pieza junta. Si yo las selecciono desde aquí, veis que ya las puedo mover, pero realmente en la base solo tengo uno. Volviendo al estado inicial, yo ahora podría aplicar el mismo método sobre el redondel, aplicar capas y perímetros con 0 capas superiores, 0 capas inferiores, comprobar que no tengo marcada solo la opción de rellenar si es necesario y hacer esto. En este caso veis que la unión es perfecta, es decir, no existe material de relleno dentro de la hoja o dentro del logotipo que tenemos en el medio. Cuando es relleno sólido, el relleno de la hoja se hace con el extrusor de la hoja y quedan como unidas estas piezas. Y esto es porque se trata como una extrusión multimaterial. Independientemente de si es multimaterial o no, podéis hacer el truco
de imprimir las dos con el mismo extrusor. De esta forma, cuando vuelvo a laminar, las dos salen del mismo extrusor, pero el relleno no se dibuja dentro de la hoja cuando no es necesario. Es decir, en esta capa el relleno no se dibuja en la hoja. Si veis, el relleno termina en el contorno de la hoja, pero no se mete dentro, de forma que cuando va a hacer el relleno no hay nada dentro de la hoja. Entonces, este truco se puede hacer, pero para poderlo hacer es necesario que la impresora esté configurada como con más de un extrusor. Si no, no os saldrá la advertencia al inicio de Prusa Slicer y no podréis fusionar los dos objetos en uno solo y que los trate como que es un único objeto, que es lo que aparece aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una impresora que solo tiene un extrusor, ¿no lo puedo hacer que me las trate como una sola pieza? Sí, también. En este caso, veis que me sale esta advertencia. Yo le voy a decir que no. En la base tengo las dos piezas separadas, ya no juntas dentro de una unión como me aparecía antes, sino que están totalmente separadas y yo las puedo mover independientemente dentro de la base. Bien, pues si yo pongo las dos en posición y ahora selecciono las dos aquí en la parte derecha, para seleccionar las dos pincháis sobre una, mantenéis pulsada la tecla control o la tecla mayúsculas y seleccionáis la otra. Y ahora con las dos seleccionadas, con el botón derecho, hay una opción en Prusa Slicer que os deja combinar. Pulsáis sobre ella y os las ha metido dentro de una que se llama juntar. De forma que ahora juntar es toda la pieza, las dos, y dentro ya tenemos por un lado el redondel y por otro lado la hoja. Esto lo podéis hacer incluso con un solo extrusor. Y una vez que la tenéis combinada, seleccionáis redondel, botón derecho, capas y perímetros, seleccionáis con 0 capas superiores y 0 capas inferiores, solo el redondel, y lamináis. De esta forma conseguís justo ese efecto. Es decir, el relleno solamente se hace cuando se tiene que hacer y cuando hay que rellenar la hoja no se pinta el relleno dentro, sino que termina en el propio contorno, como sucedía cuando teníamos dos extrusores, pero en este caso solo con un extrusor. Y de esta forma queda el logotipo incrustado dentro de la rejilla. Y otra opción que podemos querer es que la hoja quede resaltada por encima de la rejilla, es decir, que tengamos toda la rejilla uniforme y la hoja tenga relieve sobre la rejilla y además sea maciza. ¿Vale? En este caso la colocamos en la posición que queramos, ahí por ejemplo, e igual que antes, tenemos que hacer la unión de las dos piezas. Para ello, seleccionamos las dos piezas aquí y le damos a combinar, de forma que ahora las dos piezas son una sola. Seleccionamos la hoja y directamente le tenemos que dar la altura que tiene esta base de aquí, para que quede por encima. Es decir, para que en vez de empezar en 0, empiece en 2 milímetros, porque la base era de 2 milímetros. Si recordáis, cuando hice el diseño, tenía 2 milímetros de altura. Y listo. Esto hace que la hoja quede superpuesta a la rejilla. Ahora aplicamos la misma estrategia que antes, con el botón derecho solamente sobre el redondel, la parte de capas y perímetros con 0 capas superiores, 0 capas inferiores, y hacemos el laminado. Y como veis, ahora la hoja queda por encima de la rejilla. Es decir, cuando termina la rejilla, comienza con la hoja. Y listo, ahora ya sois todos unos expertos y podéis utilizar piezas que encontréis en internet para aplicar este tipo de patrones e incluso combinarlas entre sí para generar otro tipo de piezas, ya que mediante esta opción de combinar, juntar y desplazar una pieza dentro de la otra, podéis hacer infinidad de cosas, como por ejemplo descargaros una figura y ponerla en un pedestal simplemente dibujando el pedestal e importando las dos piezas en Prusa Slicer, y él mismo se encarga de juntarlas y de generar una única salida para las dos piezas. De esta forma podéis hacer pequeñas modificaciones en pieza partiendo por ejemplo de formas muy sencillitas, que podéis sacar incluso de programas gratuitos como Tinkercad o FreeCAD de una manera súper sencilla. Y esto ha sido todo lo que quería contaros. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil y que hayáis aprendido alguna cosita nueva. Si ha sido así, dale a like, compártelo, déjamelo saber en los comentarios y suscríbete si es que no lo has hecho ya. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.